Iniciar con las informaciones en detalle con lo ocurrido hace pocos minutos en el sistema penal acusatorio. Vamos hasta nuestra sala de redacción con Einar Valdés, que les dio seguimiento y todo lo ocurrido esta mañana. Einar, bienvenido a la edición Mediodía de Next Noticias. Buenas tardes, José Luis, y el equipo de Next Noticias estaba cubriendo de manera regular esta audiencia en el sistema penal acusatorio por el caso de presuntas escuchas telefónicas ilegales. Como indicábamos anteriormente. Bien, es lo que estaba ocurriendo en estos momentos en el sistema penal acusatorio a la salida ya de la finalización de este interrogatorio que se le sigue al ex presidente Ricardo Martinelli, y donde uno de los testigos, el ex diputado José Luis Popi Varela, gritándose de todo, y también algunos golpes que se dieron a la salida de la finalizada la audiencia. Ahora sí tenemos a Einar Valdés para que nos explique con detalles lo que había ocurrido. Einar, ahora sí, bienvenido. Así es, buenas tardes, José Luis. Estábamos cubriendo la audiencia del caso de presuntas escuchas telefónicas ilegales, como de regularmente lo hacemos en el sistema penal acusatorio. Indicábamos anteriormente que hoy debía comparecer el señor José Luis Varela en esta audiencia, un testigo de la Fiscalía. Sin embargo, un altercado a lo interno del sistema penal acusatorio entre el expresidente Ricardo Martinelli y el exdiputado José Luis Varela. Un altercado que continuó en las afueras del recinto del sistema penal acusatorio. Intercambio de palabras fuertes, intercambio de golpes, empujones y manotazos entre estas dos personas. Pero vamos a escuchar parte de lo que se generaba en el sistema penal acusatorio al terminar el testimonio del señor José Luis Varela. Son unos mentirosos, irrespetuosos. Me trataron de matar 3 veces. Trataron de acabarme a mí y a mi familia. Esos tipos, yo donde los vea, les voy a meter la mano. Son unos irrespetuosos, unos ladrones, narcotraficantes, narco Varela. Y que me digan lo contrario, porque se lo pruebo. Y que me demande el... Bien, esta era la reacción del expresidente luego de este altercado. Hay que destacar algo muy importante. Los medios de comunicación en esta etapa tenemos acceso al desarrollo de la audiencia dentro de la sala, y el equipo de periodistas está en un espacio aparte, escuchando todo lo que se desarrolla en esta audiencia, el interrogatorio y contrainterrogatorio. La defensa del exmandatario Ricardo Martinelli le preguntó en reiteradas ocasiones al testigo José Luis Varela si le constaba que fuera el expresidente Martinelli directamente quien diera la instrucción de la intervención telefónica, y el testigo a todas estas preguntas respondía que no hubo constancia, según el testigo, de que fuera el expresidente quien diera la instrucción, quien ejecutara directamente la intervención telefónica, quien responsabilizara a alguien de la intervención telefónica. A todas estas preguntas, el testigo dijo que no le constaba que fuera el expresidente el encargado de esta parte. Algo que, de acuerdo a la defensa, es la teoría de este caso, que fue un proceso armado donde quieren culpar al exmandatario por estas escuchas telefónicas ilegales. Esto, al finalizar, ya el ambiente se sentía tenso dentro del aula de la sala del sistema penal acusatorio donde se realizaba esta audiencia, y justo en la puerta de salida fue cuando se inicia este altercado, donde hubo, como comentábamos anteriormente, este intercambio de empujones y golpes entre el exmandatario y el señor José Luis Varela, que es hermano del expresidente Juan Carlos Varela. El resumen de lo que aconteció en este sitio, en la sala de audiencia, fue presentado por el abogado de la defensa, Sidney Citón. Vamos a escuchar lo que declarara al finalizar esta etapa del juicio oral. Adelante. Que querellantes que no han participado del juicio, no los he visto interrogar a nada ni a nadie, cuentan sobre un juicio que no sé si es un mundo paralelo, porque la verdad es que lo que se está desarrollando allá es otra cosa. Mire,
El señor testigo José Luis Varela es un testigo que le tuve que hacer más de 6 ejercicios para refrescar memoria, para evidenciar contradicciones, y termina aceptando que él no le consta, no vio ningún equipo de interceptación de comunicaciones, mucho menos una orden de Ricardo Martinelli para interceptar ni a ninguna persona, no solamente de los autollamados querellantes y víctimas, sino a ninguna persona en Panamá. Decir lo contrario significa vivir en mundos paralelos. El testigo, en una ocasión, trató de señalar o decir que Ricardo Martinelli era quien daba las órdenes. Y cuando le pregunto, ¿cuáles son las pruebas que usted tiene? No tiene ninguna prueba. Se tiró un discurso del Parque de Santana pensando que con eso puede convencer al tribunal. Eso no es así. Los juicios se ganan tratando los hechos jurídicamente relevantes. El debate de un juicio penal son los hechos jurídicamente relevantes. Los bochinches quedan en los zaguanes y en los pasillos. Eso es todo. Aquí no hubo análisis forense informático. Imagínense que él dice que él es víctima y resulta que les voy a dar una información. El señor José Luis Varela dejó precluir el término para adherirse a la acusación del fiscal o presentar una acusación autónoma. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que eso lo tuvo que contar frente al tribunal y que su esposa no presentó ninguna denuncia ni ninguna querella contra Ricardo Martinelli y que su hijo tampoco, porque él expresaba que ellos también habían sido víctimas. Pero si usted es víctima de algo, usted presenta una denuncia, usted presenta una querella. No hizo absolutamente nada. Este señor, recordemos que al inicio fue declarado un testigo hostil por el tribunal. El tribunal le hizo un llamado fuerte de atención a José Luis Varela, precisamente porque se dirigía a Ricardo Martinelli, le hacía ademanes provocativos, y eso es lo que ha acontecido el día de hoy. Si a este señor, como cuando yo lo pedí, se le hubiera sancionado, aquí no hubiera ocurrido absolutamente nada. Pero cuando las cosas se salen de control es precisamente porque no hay un control que se imponga dentro de la sala de audiencia. Bueno, porque es parte de las mentiras de José Luis Varela. Dijo que en uno de los documentos que le había sido mostrado aparecía el tema de la toalla. Y cuando le mostré los 10 documentos en el PowerPoint, en ninguno se habla de la toalla. En ninguno se habla de Ricardo Martinelli con nombre y apellido. Estas son las cosas que yo digo que son mundos paralelos. Lo que le cuentan a ustedes versus lo que está pasando allá. Gracias a Dios, todo el contrainterrogatorio ustedes lo pudieron observar. De eso se trata esto, ¿no? Cosas interesantes dentro del acto de audiencia es precisamente esto que mencionaba al final de sus declaraciones el abogado Sidney Citón. Las declaraciones o el testimonio que vierten los testigos en esta sala de audiencia son comparados con las declaraciones que dieron en la fiscalía en el momento que fueron llamados a rendir sus declaraciones. Y una cosa no coincidía con la otra. De acuerdo al testigo, él había declarado algunos elementos que no estaban consignados en la declaración que rindió en la fiscalía. Por tanto, de acuerdo a la defensa del exmandatario, hubo un incidente de contradicción en este punto. Otro dato muy interesante fue que el Tribunal de Juicio nuevamente llamó la atención al testigo que se extendía en las respuestas y respondía cosas más allá de lo que se había preguntado, y el Tribunal de Juicio fue enfático en hacerle este señalamiento al testigo de indicarle que se limitara a responder exclusivamente lo que se le preguntaba, sobre todo cuando eran preguntas cerradas que emitía la defensa relacionadas a sí o no referente a un hecho determinado, y en algunas ocasiones el testigo se extendía en esta respuesta cuando solamente debía decir sí o no. Esto fue parte entonces de lo que ocurrió en esta audiencia en el sistema penal acusatorio. 52 días
de este proceso y no se había registrado un incidente como el reportado esta mañana entre el exmandatario y el señor José Luis Varela. Ya este testigo concluyó su comparecencia en el sistema penal acusatorio. Pudimos observar en la mañana la presencia de uno de los querellantes. Se trata de Mitchell Doens, que se espera entonces que sea presentado en horas de la tarde. De acuerdo al Tribunal de Juicio, se debe retomar este proceso de audiencia a las 2:30 de la tarde para continuar entonces con el testimonio, como indicábamos anteriormente, de Mitchell Doens, que estaba esta mañana en el sistema penal acusatorio. José Luis, esto fue parte de lo que ocurrió en esta audiencia del caso de presuntas escuchas telefónicas ilegales. Regreso contigo y más información.